Muy buenos días, preciosos hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos muy contentos porque el Señor nos da una vez más la oportunidad de ser parte de esta transmisión, de este espacio que Él ha provisto como un refrigerio para nuestras almas. Quisiera, por favor, que inclinen sus rostros junto conmigo, que cierren sus vistas y si usted gusta, levante sus manos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias y por darnos, Señor, el privilegio de una vez más ser parte, Señor, de este espacio que tú nos has provisto para refresco de nuestras almas. Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, no queremos empezar nada sin primero asegurarnos que tu divina majestad esté presente con nosotros. Te invitamos, Señor, para que tú tomes parte de este servicio, para que tomes las riendas, el control, la administración, para que todo se haga como tú quieres, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así te lo pido. Bendice todo lo que se haga. Amén. Hermanos preciosos, vamos a cantar algunas alabanzas para nuestro Padre Celestial. Y de repente estas alabanzas pueden llegar a ser oraciones acompañadas de música. Oraciones acompañadas de música. Creo que mi deseo y el deseo de todos nosotros debe de ser sumergirnos todos los días en ese mar del Espíritu Santo, en ese mar de revelación, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Así debemos nosotros estar pidiéndole al Señor. Entonces vamos a cantar Cansado del Camino. Sol. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo quiero ser solo de ti. Lléname, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, que esa sea nuestra oración, nuestro gemir, nuestro pedir, nuestro clamar. Ahora vamos a cantar una alabanza más y con esto vamos a estar dando la introducción a la bendita meditación. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más de Él? Cada día más. Siempre más. Días más. Cada instante más. Eso es lo que necesitamos. Gloria al Señor. Yo quiero más de ti.
habitar en tu presencia, menguar hasta que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar hasta que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar hasta que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Damos gracias al Señor Jesucristo por darnos una vez más el privilegio de poder hacer una parte a nuestro tiempo y juntarnos para este momento de refrigerio. Les invito a cada uno de ustedes, por favor, a que una vez más inclinen sus rostros conmigo, cierren sus vistas y, si usted gusta, levante sus manos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más, gracias por la vida, gracias por el privilegio que nos das, gracias por darnos una mañana, gracias por permitirnos ser parte de este espacio, gracias por darnos la oportunidad de congregarnos virtualmente ahora. Señor, te ruego por favor, ahora que vamos a entrar a la parte esencial de este servicio, que tú, Señor, tomes este púlpito y tú, si quieres, puedas usarme como lo que soy, un simple instrumento, nada más. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos ayudes como todos estos días. Por favor, en tu nombre precioso me encomiendo,
te ruego que bendigas la palabra preciosa que vamos a leer y tú abras y permitas que por un momento nos sumerjamos en la inspiración y en la meditación de ella. En el nombre de Jesucristo, Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, si fueran tan amables, por favor, de acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Si ya lo tienen, podemos leer. La palabra del Señor dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, si fueran tan amables de abrir en el mismo libro, el capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que el Señor Jesús bendiga su bendita palabra. Como siempre, preciosos hermanos, es un privilegio para mí, para mis compañeros, para Bernabé, para José, dirigirnos a ustedes. Gracias por acompañar estas transmisiones. ¿Qué sería de nosotros si nadie acompañara estas transmisiones? Entonces este espacio no tendría razón de ser. Este espacio tiene 2 razones fundamentales. La primera y la más importante es redimir el tiempo. Redimir el tiempo porque parece que se nos está yendo de la mano como el aceite. El segundo punto, y no menos importante, es brindar al pueblo del Señor un refresco y con esto posible provocarles al estudio y a la meditación de la bendita palabra del Señor. Dicho esto, vamos a pasar a la meditación de la bendita palabra. El día de ayer estábamos prácticamente ya entrando al estudio de Éfeso y hicimos notar las características de la iglesia primitiva, las características del mensajero, esas cualidades que esta primera edad y que este primer mensajero tenían. Naturalmente, cuando nosotros tomamos en nuestras manos este libro, una exposición de las 7 edades de la iglesia, debemos de saber y debemos de decir que este libro contiene mucha historia. La historia, hermanos, es tan importante como el mañana. La historia es la memoria de los pueblos. En este caso, la historia es nuestra memoria. Nos compete ahora hablar acerca de Dios y acerca de lo que ha estado haciendo durante estos 2 últimos milenios. Dios no ha estado durmiendo, Él ha estado despierto. Dios no duerme, Él ha estado desenvolviendo, desarrollando su plan, el plan que Dios tenía, este plan divino para con su iglesia. Recordemos que en Mateo 16, a partir del verso 13, Él habla por vez primera de su iglesia y Él puso los fundamentos para que esta iglesia repose y esta iglesia empezó a desarrollarse a partir del aposento alto. En esta mañana voy a añadir algunos datos históricos que creo que son relevantes para nosotros. No quisiera con esto cansarlos, pero hermanos, está muy precioso. El día de ayer estaba limpiando una parte de mi hogar y de repente encontré una caja con piezas de ajedrez. Aprendí a jugar ajedrez, creo, a mis 7 años. Muy pequeño. Mi padre, no sé si por virtud o por error, me hizo participar en un campeonato de ajedrez
y quedé en segundo puesto. Lo gracioso es que solo habían 2 competidores, o sea, quedé en último puesto. Desde ese día yo de alguna manera me enamoré de este juego. Amo el ajedrez. Lamento que no haya casi quien lo practique. Pero ¿qué es el ajedrez? Es un juego de estrategias, son planeamientos. Cuando uno juega ajedrez, uno tiene que visionar, uno tiene que adelantarse a los hechos, uno tiene que tener un plan bien estructurado, uno tiene que tener defensa, ataque, al mismo tiempo contención. Muy bien, cuando pienso en el ajedrez, naturalmente yo pienso en 2 contendores poderosos. Y estos contendores son Dios y son el diablo. Y estos tienen sus piezas, tienen sus fichas. Estas fichas son las blancas y son las negras. En esta batalla, en este cuadrilátero de 64 cuadritos, se libra la batalla de las mentes. Cuando uno juega ajedrez, uno está midiendo la capacidad mental del otro. Mientras más sepamos de defensa, mientras más sepamos de ataque, mientras más sepamos de contención, mientras más sepamos de tácticas, entonces más posibilidades tendremos de ganar esta batalla. Así como Dios, la mente maestra, la mente superior, tiene su cuadrilátero y tiene sus piezas, así también nosotros libramos pequeñas batallas y tenemos cual Dios que tener defensa, tener ataque, tener contención, tener un plan. Es malo andar por la vida sin un plan. Veo a nuestros jóvenes de ahora, el mundo en que vivimos es muy diferente al mundo en que nos tocó vivir a nosotros. Yo viví en el mundo del trompo, la guaraca, la cometa. Ese era mi mundo. Hoy es el mundo de la tecnología. A los 14 años yo tuve que portarme ya como un hombre y asumir algunas responsabilidades. Eso no viene al caso, pero yo dedico este estudio humilde a nuestros jóvenes. Muy bien, miramos y sabemos que el mensajero a esta edad es el apóstol Pablo. Él fue apóstol, fue pastor y fue profeta. En otras palabras, él fue el mensajero a la edad gentil. Las 7 edades de la iglesia son las 7 edades de la iglesia gentil. No son 7 iglesias, es una sola iglesia que pasó por 7 edades. Una de las cosas no controversiales, pero sí particulares, es que el apóstol Pablo murió 30 años antes de que Juan reciba la revelación para las 7 iglesias. Esto es increíble, porque Pablo había partido con el Señor 30 años antes o 35 años antes, y Juan fue exiliado a la isla de Patmos y allí recibió la revelación para las 7 iglesias, las 7 edades de la iglesia. Sin embargo, esto no descalifica al apóstol Pablo como el mensajero a esta edad. Porque ¿qué era un mensajero? Era un hombre que apuntaba a la palabra y regresaba el corazón de los hijos a las escrituras, y nadie mejor que él cumplió ese papel. Cuando nosotros miramos o repasamos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, allí el apóstol Pablo habla acerca de su llamamiento, como para que no quede duda. Él fue llamado. Y si miramos nosotros el libro de Romanos, naturalmente él va a hablar de su apostolado. Él era apóstol, no de los hombres, sino de Dios. Recordemos que él no fue patrocinado por ninguna iglesia.
Esto quiere decir que no tenía compromiso con nadie. Él simplemente tenía un compromiso con Dios. Cuando nosotros miramos la carta a los Corintios, él habla en la carta a los Corintios acerca de su posición ministerial, pero no lo habla al pueblo porque el pueblo no tenía dificultad en aceptarlo. Él lo habló al ministerio y sí, como en un partido de ajedrez, los puso en jaque, un movimiento en falso y mate. Y dijo, si alguno se cree profeta, reconozca que lo que yo estoy hablando son mandamientos del Señor. ¡Qué hombre! ¡Qué carácter! ¡Qué posición! ¡Qué temple! ¡Qué seguridad! No me importa lo que piensen, aunque le importaba. Por eso tenía una vida pulcra en cuanto a los requisitos, en cuanto a su comportamiento. Pero él no predicaba para ser aceptado. Uno jamás debe de predicar para ser aceptado. Uno jamás debe de predicar con el afán de que le digan amén. Nos digan amén o no nos digan amén, tenemos un compromiso con Jesucristo. Que Dios nos dé el temple, que Dios nos dé la seguridad, que Dios nos dé el valor para quedarnos con la palabra, aunque un día todos nos dejen. Entonces el apóstol Pablo reafirma su llamamiento a los Gálatas. Amén, hermanos. Reafirma su ministerio ante el ministerio y habla de su apostolado. El apóstol Pablo históricamente fundó 7 iglesias. La primera de ellas fue la iglesia de Éfeso. Según la historia, esta iglesia fue fundada más o menos por el año 50. Muy bien, aquí tienen que ver mucho los números. ¿Y por qué tienen que ver los números? Porque el hermano Branham dice algo fundamental y yo voy a colocarlo aquí. El hermano Branham dice que el mensajero esto, hermanos, es más que fundamental. No es mera casualidad. Viene al final de la edad. Disculpen que esté escribiendo todo en mayúscula, hermanos, pero la razón es para resaltar. Se escribe en mayúscula cuando uno quiere resaltar algo, hermanos. Pero lo correcto y lo educado es escribir en mayúscula y minúscula. Pero la razón por la cual estoy escribiendo en mayúscula es simplemente para resaltar. Hubo una ocasión en que yo le escribí una carta a mi maestro, a mi mentor, Bernabé Nicolás Castillo García Jr., y se la escribí toda en mayúscula. Y me dijo así: ¿por qué me faltas el respeto? ¿Acaso no sabes que el que escribe en mayúscula está gritando? Entonces no es mi intención gritar, sino resaltar, hacer notar. Amén. ¿Quién dijo esto? William Marion Branham. ¿Qué dijo él? Que el mensajero viene al final de la edad. Entonces el apóstol Pablo fundó una iglesia que quedaba en Asia. Y esta iglesia era la iglesia de Éfeso. Muy bien. El hermano Branham dice que el mensajero no viene al principio de la edad. Y pareciera que esto podría causar controversia en nuestras mentes. Pero en esta mañana no es mi intención causar controversia, sino es colocar las piezas del rompecabezas en su lugar. ¿Qué es el mensaje de la hora? El mensaje de la hora son todas las piezas del rompecabezas. Todos los cabos
que estaban sueltos a lo largo de las edades fueron reunidos o reunidas a través del ministerio del séptimo ángel. Él reunió todos los cabos sueltos, le quitó el velo a la palabra, de tal manera que hoy tenemos las piezas del rompecabezas delante de nosotros. Ahora usted tiene que armar el rompecabezas. Y en esta mañana no es mi intención romper su cabeza, sino simplemente ayudarles. ¿Por qué? Porque el hermano Branham dijo que un buen principio siempre tendrá un buen final. Si ustedes estuvieran aquí, naturalmente yo les preguntaría, ¿en qué año nació la edad de Éfeso? Yo sé que está respondiendo el año 53. Éfeso. Empezó el año 53. La matemática no falla. ¿En qué año crucificaron a Jesús? ¿En qué año fue la cruz? El año 33. ¿En qué año Jesús ascendió a la gloria? El año 33. ¿Cuál fue el encargo que le dio a sus discípulos? Asentaos en Jerusalén y no os vayáis a mover, sino hasta que se aseguren que son embestidos del poder de lo alto. ¿En qué año pasó eso? El año 33. El año 50 el apóstol Pablo funda una iglesia, Éfeso. Pero el año 53 nace la edad de Éfeso. ¿Cuánto duró? 120 años. Pero el profeta dice que el mensajero viene al final de la edad. Y el final de la edad de Éfeso es por los años 173. Pero el apóstol Pablo murió casi entre el 60 al 64 según los estudiosos. Entonces, ¿cómo cuadra esta afirmación? Naturalmente, hay un espacio de 20 años del 33 al 53. Estos 20 años, que no están perdidos, se conocen como los 20 años de la Iglesia Ortodoxa. Entonces el apóstol Pablo llegó a esta edad corta de 20 años, que es la edad ortodoxa. ¿Y para qué llegó? Dice que el mensajero viene a reprender a la edad por lo que hizo. Entonces Pablo llegó a esta edad, aquí, y reprendió la edad. ¿A dónde iba Pablo cuando iniciaba el evangelismo? ¿Acaso no iba a las sinagogas? ¿Acaso no se presentaba ante el clero? ¿Acaso no se presentaba ante los saduceos, los escribas, los fariseos? Eso era lo que hacía. Entonces aquí están estos 20 años que representan a la edad ortodoxa. ¿Por qué hago mención de esto? Porque si no lo hago, vamos a tener un problema cuando empecemos a mirar las siguientes edades. El apóstol Pablo fundó Éfeso. Éfeso comenzó el año 53, la edad. Pero el mensajero viene al final. El mensajero viene al final de la edad para reprenderla por lo que han hecho. ¿Cómo podía reprender a la edad de Éfeso? Ahora esto, hermanos, al final va a cuadrar perfectamente. Porque no vayan ustedes a olvidar este detalle.
No vayan a olvidar este hermoso detalle. Ay, disculpen. Muy bien. Hay un detalle que no debemos olvidar. Es un precioso detalle. ¿Qué es lo que estamos mirando? La pirámide. Y aquí tenemos 7 ojos. ¿Por qué es que esto es fundamental insertar? Detenernos aquí para hacerlo notar. Porque el mensajero viene al final de la edad. No viene al principio. Viene al final. Viene en el traslape de 2 edades. Entonces, ¿qué vemos aquí? La pirámide. ¿Qué vemos? Que cada edad tiene un ojo. Un ojo es un mensajero, un ojo es un vidente. Se ve por los ojos. Pero vemos que en esta de aquí no hay ojo. Y esta es la edad en la cual ahora nosotros estamos viviendo. Esta es una edad rica, que no tiene necesidad de nada, pero no sabe que es pobre, miserable, ciega, no tiene ojo, y desnuda. Por lo tanto, él recomienda ungir los ojos con colirio para que vean. Entonces, estos detalles que acabo yo de colocar son tan fundamentales que cometería un grave error si lo pasáramos por alto. Al final de este estudio, cuando estemos ya en la Odisea, que es lo que nos compete, este detalle que acabo de dibujar y esto de aquí tendrá mucha razón de ser. Hay algunas cosas que hemos aprendido de niños por la gracia del Señor, a través del mensaje, a través de los hombres que Él usó para que nos prediquen. Entonces, esas piezas que hemos aprendido cuadran, encajan a la perfección. ¿Al final de qué edad vino Pablo, hermano Escabarrosi? Bueno, la respuesta es sencilla. Al final de la edad ortodoxa. Amén. Esto de aquí es la edad ortodoxa. Entonces el apóstol Pablo vino al final de la edad ortodoxa. Entonces, ya más o menos sabemos al final de qué edad vino Ireneo. Por consecuencia, Ireneo vino al final de esta edad. Martín vino al final de esta edad. Colombo vino al final de esta edad. Lutero vino al final de esta edad. Wesley vino al final de esta edad. ¿Y quién habrá venido al final de esta edad? No los quiero marear, hermanos, pero todo tiene una razón de ser. La manera de ministrar del apóstol Pablo. Muy bien, estamos viendo un poco de las edades, pero ahora vamos a mirar un poquito más acerca del mensajero. ¿Por qué vamos a mirar acerca del mensajero? Fundamental. Voy a borrar. Fundamental. El hermano Manan enseña que el mensaje y el mensajero uno son. Entonces no podemos hablar del mensaje si no hablamos del mensajero. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo?
Cuando estudiamos un poco acerca de las 7 estrellas y más acerca de la estrella para nuestros días, notaron que hablé mucho acerca del hermano Branham. Y posible parecía que estaba opacando el nombre del Señor Jesucristo. Pero no, ¿cómo podríamos opacar ese nombre que es sobre todo nombre? Solo que estábamos hablando acerca del mensajero para nuestros días. El apóstol Pablo es un ejemplo para todos los ministros o para cualquier ministro. Pero notamos que él era el molde en el cual tenían que encajar los demás mensajeros a las siguientes edades. Él era el molde. Recuerden que él dijo en Gálatas capítulo 1, si un ángel del cielo, si un mensajero, si un profeta, si un apóstol o lo que sea, predica diferente a lo que yo estoy predicando, sea anatema. Bueno, la predicación del apóstol Pablo no era solo de palabras, era una prédica vivida. Entonces, la manera de ministrar, porque él ministró, la manera de ministrar del apóstol Pablo es un ejemplo a todo mensajero. Todo mensajero debería aspirar a parecerse al apóstol Pablo. San Pablo, son palabras del hermano Branham, usted las encuentra aquí. No vayan a pensar, el hermano Scavarrossi está tocado. No, sí, me tocó el Señor. Pero esto que estoy hablando lo extraigo del mensaje. San Pablo es el patrón para todo verdadero ministro de Dios. Y cuando leo esto, me sonrío de gozo. San Pablo es el patrón, el molde, el ejemplo de todo hombre de Dios. Hemos aprendido un poco del mensaje y ahora queremos aprender un poco del mensajero. El ministerio del apóstol Pablo, dice el hermano Branham, se califica en 3 partes. La primera, y es fundamental, es que el apóstol Pablo fue absolutamente fiel a la palabra, sin importarle el costo que esto significaba, razón por la cual él jamás se apartó de la palabra. Pablo no estaba organizado. A Pablo no lo envió el concilio, ni estaba bajo la jurisdicción de nadie. Él era enviado directamente por Dios. O sea, si alguien, el apóstol Pablo, tenía que reportar y darle cuentas, no era ni siquiera a Pedro, sino directamente al que lo llamó y al que lo comisionó. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo comisionó? Jesucristo en la forma de la columna de fuego. 2. El ministerio del apóstol Pablo, dice el profeta, se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. Hay 2 palabras, la escrita y la hablada. 3. En tercer lugar, el apóstol Pablo tenía el fruto evidente de que su ministerio le había sido dado por Dios. En otras palabras, era vindicado, era notorio, no había tela de juicio. Aún Pedro y los demás apóstoles reconocieron al apóstol Pablo como el mensajero. Como dijimos al comienzo, existe la paradoja, y es real, que el apóstol Pablo murió mucho antes que Juan
recibiera la revelación para las edades de la iglesia en la isla de Patmos. Sin embargo, esto no le quita mérito. Él es el mensajero. El hermano Branham dice que un mensajero es el que enfoca, el que apunta a su edad, a Jesucristo, a través de la manifestación de la palabra. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo hizo. Él siempre apuntó a la gente a Jesucristo. Él nunca se apuntó a sí mismo. Muy bien, ya hemos hablado un poco acerca de el apóstol Pablo. Claro está, de una manera tenue, de una manera superficial, porque si quisiéramos tocar hebra a hebra, entonces esto no termina jamás. Bueno, ya sabemos que el apóstol Pablo es el mensajero a la edad de Éfeso. Ahora vamos a conocer un poco acerca de Éfeso. Para esto ya tenemos la pizarrita y vamos a borrar. Cuando era muchacho aprendí, y mi madre me lo recordó, sobre la importancia de saber qué nombre le colocamos a nuestros hijos. Tiene que ver mucho el nombre. Si no fuera así, Dios no le hubiera cambiado el nombre a Jacob. Recordemos que Jacob significa timador, engañador. Y le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe con Dios. Si no fuera así, no le hubiera cambiado Jesús el nombre a Cefas, a Simón. Simón, el endeble. Y le puso Pedro, que significa piedra, el que no se mueve. Entonces tienen que ver mucho los nombres. Éfeso. Vamos a estudiar un poco el carácter de Éfeso. Al estudiar el carácter de Éfeso, naturalmente vamos a aprender qué significa Éfeso. Tiene que ver mucho el nombre. Claro que tiene que ver. Estaba predicando en el Tabernáculo Phoenix hace unos 6 años o 7, un sermón intitulado Mefibosé. Y en medio de la predicación solté una palabra, endogamia. Y esta palabra no pudo ser traducida por el intérprete. Esto generó una risotada potente. Alguien de la audiencia se rió estrepitosamente. Fue tanto el estruendo de su risa que por un momento yo perdí la concentración. Pero no era una risa cualquiera, era una carcajada a boca suelta en la iglesia. Naturalmente esto puso nervioso al traductor o al intérprete y también a mí. Sin embargo, Dios nos dio la muñeca, como se dice, para retomar el control de la situación. Cuando estábamos en nuestro cuarto, el hermano estaba un poco incómodo, el traductor, y le dije: hermano, ¿y qué piensas de la risotada? No, me dijo, tengo que poner en su lugar a este hermano. Y le dije: hermano, ¿y cómo se llama él? Me dijo: se llama Jorge Isaac. Y le dije: hermano, no le digas nada. ¿Por qué? Porque su nombre tiene mucho que ver. Isaac significa risa. Y él no puede menos. Porque su nombre tiene mucho que ver en su característica. Él se va a reír de todo. Si lo tratas mal, se ríe. Si lo golpeas, se ríe. Si le hablas serio, se ríe. Y si está en la iglesia escuchando la palabra, se va a reír también. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo?
porque al final vamos a mirar dónde estuvo la falla de esta iglesia. Bueno, esta iglesia que estaba fundada en Asia llegó a ser considerada una de las más importantes ciudades de la Grande Asia. Era conocida también como la tercera ciudad de la fe. O sea, la fe estaba conquistando los pueblos. Y Éfeso era llamada también la tercera ciudad de la fe. Ellos estaban bajo el yugo, bajo el dominio romano. Sin embargo, el idioma que manejaban era el griego. Recordemos que los griegos también tuvieron mucho que ver con la edad antigua. Y Pablo fundó esta iglesia. Pero no solo la fundó. La historia nos cuenta que él pastoreó en persona esta iglesia por 3 años. O sea, esta iglesia estaba bien fundada. ¿Quién la fundó? ¿Quién la estableció? ¿Quién la crió? ¿Quién la alimentó? ¿Quién la cuidó? El apóstol Pablo. ¿Quién la vistió? ¿Quién la arropó? El apóstol Pablo. Él. Ahora voy a traer a colación lo mucho que tiene que ver el nombre. Tiene que ver mucho el nombre. Tenemos que tener cuidado cuando ponemos nombres a nuestros hijos, porque aunque no determinan el carácter, tienen mucho que ver. Tienen una influencia, pero no determinan. Tiene que ver mucho dónde se crían, quién es el papá, quién es la mamá, cómo es el entorno, cómo es la atmósfera. Eso es vital. Pero el nombre influencia. Entonces Éfeso fue fundada de la manera correcta. Ellos, los creyentes de esta iglesia, de esta primera edad, eran profundos, no eran superficiales. O sea, sabían lo que hablaban. Usted no les iba a engañar a ellos, porque ellos sí sabían lo que hablaban, porque habían sido pastoreados, alimentados, adoctrinados, evangelizados, fundamentados por el ángel a la primera edad, el apóstol Pablo. Ellos eran una iglesia estable. Tenían la plenitud del Espíritu Santo a través de la enseñanza. Dice el profeta que la enseñanza establece al creyente. Entonces ellos eran una iglesia modelo. Una iglesia bien establecida, bien alimentada, bien nutrida, bien fortificada. Ellos tenían la capacidad de escuchar a cualquiera y rápidamente sabían si eran correctos o eran incorrectos. Yo debo de tener mucho cuidado cuando hablo, porque tengo algunos cancerberos que están detrás de mí, cuidándome cuando cometo un error. Son mis hermanos menores, Jesús y José. Ya me hizo un cuestionamiento a la enseñanza de ayer mi hermano José. Gracias a Dios no es un cuestionamiento fundamental, sino en datos históricos nada más. Pero voy a chequear y si él tiene razón, naturalmente mañana haré una corrección histórica. Gracias José, no cambies. Entonces los creyentes de la primera edad tenían el discernimiento bien desarrollado. Era una iglesia segura. Nadie los movía. Era una iglesia fuerte. Era una iglesia que no podía ser engañada, porque la iglesia se parece al pastor. Esta no es una escuela de historia, aunque sí.
La razón es porque si olvidamos la historia, vamos a repetir los mismos errores. Siempre hay que estar repitiendo la historia para no repetir los mismos errores y para no perder nuestra memoria. Nos estamos acercando al final. ¿Qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando el comienzo del desenvolverse de las 7 edades de la iglesia, del mensaje a las 7 edades de la iglesia y de los mensajeros a las 7 edades de la iglesia. El hermano Branham dijo algo fundamental que dije al comienzo y ahora recalco. Dijo, un buen comienzo nos dará un buen final. Si usted tiene un plan, un proyecto, visione, piense, ¿cómo le gustaría ser 20 años después? Piense. Y una vez que tenga claro el cuadro, entonces pregúntese qué debe de hacer para llegar allí. Y no olvide que un buen comienzo le asegurará un buen final y un mal comienzo, un mal final. Miremos cómo empezó esta edad. Voy a apuntar. ¿Está bien, hermanos? Esta no es una predicación, hermanos. Yo estoy aprendiendo a caminar despacio. Esta es una pequeña enseñanza, un pequeño recordatorio, un pequeño refrigerio. ¿Cómo empezó esta edad? Tenían un pastor. Tenían un apóstol. Y tenían un profeta. ¿Es correcto, hermanos? Esto los hacía una iglesia fuerte. Ellos eran fuertes. Tenían la enseñanza. Tenían la seguridad. La seguridad de la palabra. Ya estamos concluyendo. Amén, hermanos. Ellos tenían entrenamiento. Pero también tenían discernimiento. Y tenían un obispo. O sea, esta primera iglesia, la primera edad, tenía un pastor, un apóstol, un profeta. Esto los hacía fuertes, imbatibles. Tenían la enseñanza, tenían la seguridad de la palabra, habían sido bien entrenados y esto les dio como resultado discernimiento. Pero también tenían un obispo. ¿Quién era el obispo? Timoteo. Amén, hermanos. ¿Por qué es importante detenernos en estos detalles? ¿Por qué nuestra edad es la más peligrosa de todas? ¿Por qué es la más terrible? ¿Por qué es la más engañosa?
¿Por qué es la más difícil? Hoy es más difícil ser un cristiano. Sí, Señor. ¿Saben por qué es la más difícil? Porque todos los espíritus, todos los demonios que atacaron a cada una de las edades, se han dado cita en nuestra edad. Se han juntado los demonios que atacaron a Éfeso, los que atacaron a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia, hoy se han citado, se han juntado y se han reunido, se han hecho fuertes para atacar a la última edad. ¿Por qué a la última edad? Porque esta, aunque es la más difícil, la más engañosa, es también la fresa de la torta. Entonces es importante que nosotros miremos esto, porque los espíritus que atacaron a la iglesia a través de sus edades se han dado cita, se han reunido para atacarnos a nosotros. Nace una pregunta: ¿cómo una iglesia fuerte, que tenía pastor, que tenía apóstol, que tenía profeta, que tenía enseñanza, que tenía la seguridad de la palabra, que tenía entrenamiento, práctica, que tenía discernimiento y que tenía a un hombre como Timoteo, quien era obispo, apóstol? ¿Cómo puede ser que haya caído? Bueno, aquí ya empieza a saltar su nombre. ¿Cómo es que cayó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién los engañó? No había nadie que los engañe. Era una fortaleza. Era el modelo de iglesia. El hermano Branham nos habla en un mensaje acerca de Éfeso. Nos habla acerca de ellos y su paralelo para nuestros días. Pero ¿cómo cayó una iglesia tan fuerte? ¿Quién los engañó? ¿Quién les jugó sucio? Me hicieron una pregunta ayer. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién es Jorge Scavarrossi? Bueno, yo pensé que me iban a formular otra pregunta. Jamás. ¿Quién es Jorge Scavarrossi? Y le di diversas respuestas. Pero me aseguré que al final esta sea la respuesta. Jorge Scavarrossi es mi más grande enemigo. Es el que más daño me quiere hacer. Es el que se aprovecha de cualquier descuido. Es el que está al tanto de mis pasos. Jorge Scavarrossi, si le doy un espacio, se empodera y si por él pudiera, me matara. O sea, ¿quién engañó a Éfeso? Yo mismo he respondido. Y no digo que el hermano Branham lo diga. No estoy diciendo eso. Pero yo mismo me respondo. ¿Quién los engañó? ¿Por qué cayó? Eran fuertes. Tenían pastor, apóstol, profeta. Tenían un obispo, tenían entrenamiento, discernimiento. Estaban bajo la coraza, la protección de la palabra. ¿Quién los engañó? ¿Quién les hizo daño? Respuesta: nadie. Nadie les hizo daño. Y cuando hablo de nadie me refiero a lo externo. Externo. Cuando hablo de externo estoy diciendo nadie de afuera. Nadie de afuera. Hermano Scavarrossi, estás confundiéndonos. Nadie engañó a Éfeso.
No había manera. Nadie de afuera. El engaño vino de adentro. ¿Y cómo es que vino el engaño de adentro? Y aquí tiene que ver mucho su nombre. Éfeso significa soltar. Significa relajar. Significa aflojar. ¿Quién nos puede engañar? Tenemos el mensaje de la hora. Tenemos la palabra. Tenemos todas las revisiones de la Biblia. Tenemos conducta, orden y doctrina. Tenemos la revelación de Jesucristo. Tenemos los sellos. ¿Quién nos puede engañar? Nadie nos puede engañar. Y aflojaron, soltaron, se descuidaron, se olvidaron que el propio apóstol Pablo, si no estoy equívoco, yo sé, dijo: el que se cree fuerte, mire que no caiga. Ellos eran fuertes, pero se olvidaron. El que se cree fuerte, mire que no caiga. Entonces ahora vamos a ver lo que dice el hermano Branham. La edad de Éfeso, párrafo 41, dice el profeta: el mismo nombre Éfeso tiene un extraño sentido compuesto apuntado a descansado. Descansaron, aflojaron, se relajaron, se dieron recreo, se descuidaron y cuando menos pensaron, perdieron el primer amor. Habían empezado con la plenitud del Espíritu, la profundidad de Dios, por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación de Dios. Comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante. Eran vigilantes, todos estaban vigilándolo. Eran celosos. De repente, no hay problema. Una moderada dedicación a Jesucristo. Vamos a moderarnos. No vamos a exagerar. Dice, una moderada dedicación a Jesucristo empezó a manifestarse como un pronóstico de que las edades futuras, el vehículo físico conocido como la iglesia, se hundiría hasta la horrorosa profundidad de Satanás. Había llegado a un nivel de despreocupación y se estaba dejando llevar por la corriente de la edad. Estaba recayendo. Había dejado su primer amor. Esa pequeña simiente sembrada en la edad de Éfeso algún día crecería en el espíritu de error hasta que toda ave inmunda del aire vendría a reposar en sus ramas. Aquella planta pequeña aparecería tan inofensiva al razonamiento humano de la nueva Eva, la iglesia nueva, que ella sería engañada de nuevo por Satanás. La edad de Éfeso le había presentado a ella la oportunidad para obtener lo mejor de Dios, y por un tiempo ella prevaleció, pero luego descansó. Y en aquel momento de descuido, Satanás sembró su simiente de ruina completa. ¿Quién los engañó?
¿Quién le puede engañar a usted? ¿Le puede engañar un bautista? ¿Le puede engañar un pentecostal? ¿Nos puede engañar un católico, un luterano, un anglicano? No. ¿Nos puede engañar el octavo ángel? ¿Nos puede engañar el manto de Elías? ¿Nos puede engañar la doble porción, la dualidad, los truenos dislocados? No. Si usted está entrenado en la palabra, si usted escudriña la escritura, si usted se está alimentando, si usted está prevaleciendo, no existe la manera. La única posibilidad que usted y yo seamos engañados es que nos relajemos. Una dama me dijo, me da pena saber que cuando aparezca la vacuna, usted ya no nos va a estar predicando a través de las redes. Entonces le dije, ¿y por qué tendría yo que bajar el ritmo que ahora estoy llevando? ¿Por qué tendría que dejar de hablar? ¿Por qué tendría que dejar de usar las redes para empoderar el reino de los cielos? ¿Por qué tendría que relajarme? ¿Por qué tendría que descuidarme? ¿Por qué tendría que descansar? ¿Por qué? Si de lo que se trata es de trabajar más. Lo que se trata es de aprovechar mejor el tiempo. Lo que se trata es de redimir el tiempo. ¿Por qué? Si me siento en falta, creo que deberíamos hablar 4 veces al día. Entonces el error no fue externo. El error fue, ¿cuál es el antónimo de externo? Interno. El error fue interno. Por eso es que Pablo a su hijo en la fe le dijo, ten cuidado de ti mismo, porque has sido entrenado de tal manera que nadie te puede engañar. La única persona que te puede engañar está frente a ti cuando te miras al espejo. Éfeso significa soltar, apuntando a, significa relajar, significa descansar, significa descuidarse. No descuides el don que has recibido de parte de Dios por la imposición de manos. Le dijeron a Timoteo, no lo descuides. ¿Qué es lo que tengo aquí? Músculos. Cuando era muchacho tenía casi 16 pulgadas de diámetro. Ahora son músculos en descanso. Pero si estuvieran continuamente ejercitando los músculos, como dice el profeta, músculos de fe. Tenemos que ejercitarnos en la lectura, en la oración, en la obediencia. Qué difícil es ser obedientes. Hermanos, vamos a orar. Bondadoso Señor, no tengo palabras para expresar mis gratitudes a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo, Señor, que soy el que más se está beneficiando. Y al acompañarme mis hermanos y mi hijo, creo que mi hijo se está beneficiando, porque la revelación, Señor, viene por el oír. Ayúdanos a llegar a la meta. Ayúdanos a no mirar ni a izquierda ni a derecha. Ayúdanos a taparnos nuestros ojos y que solo queden enfocados en el blanco supremo de nuestro llamamiento. Permite que yo me cuide de mí mismo y que cada hermano se cuide de sí mismo, porque si hay alguien que lo puede engañar, es él mismo. ¿Quién puede engañar a mis hijos
sino ellos mismos. Los entrenamos para que nadie los engañe afuera. Les enseñamos a comprar, les vamos a enseñar a trabajar, a administrar su dinero. Pero, ¿y de ellos? Tienen que tener cuidado de sus deseos, de sus pasiones, de sus pensamientos. Tienen que tener cuidado. Ayúdame, Señor. Cierra mis ojos para el mal, cierra mi boca para el mal, cierra mis oídos para el mal. Quémame cada día con el Espíritu Santo, quémanos a todos nosotros. Cada día falta menos, cada vez que abro mis ojos falta menos. La preapretura se va a acercar. Ayúdame y ayúdanos, por favor, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar algunas alabanzas. Estamos muy contentos con el Señor por sus misericordias. Vamos a cantar estos dos coritos preciosos. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia es un individuo. Y ella camina en medio de luchas y en medio de pruebas. ¿La nota, hijo? A ver, En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, te quiere penetrar. Olvida la tristeza, comiénzate a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, que quiere penetrar. Olvida la tristeza, comiénzate a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sharon, es la estrella de la mañana. Todos deben de saber,
Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sharon, es el Todopoderoso. Todos deben de saber. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos preciosos, por las necesidades. Vamos a orar por las ofrendas. Sigamos orando, por favor, por nuestra amada hermana Débora Gallardo, hija de nuestro amado hermano Bernabé G. García. Sigamos apoyando en oración a nuestro amado hermano Carlos Jesús Castroyaza. Él está hospitalizado, internado en el Rebagliati. Oremos por su hermano Julio Castroyaza, está internado en el Hospital Cayetano. Ellos están afectados por el COVID. Sigamos orando por nuestro amado hermano Policarpo Cabanillas. Él está en cuarentena, está cada vez mejor. Gracias al Señor por liberarlo de esta plaga. Sigamos orando por los que están afectados, por los que están adoloridos, por los que están presionados, atribulados. Y como dijimos hace unos días, va a salir la vacuna y estoy feliz porque ayer ya se dio el anuncio que en Inglaterra ya se desarrolló una vacuna. Y cuando leí esa noticia me puse a llorar, hermanos. Hoy en la mañana me puse a llorar. Lloré en mi cama. Le di a Dios las gracias porque esta vacuna va a significar menos mortandad, menos dolor, menos crisis. Va a significar menos hogares tristes. Va a significar más libertad. Va a significar fronteras abiertas. Va a significar la posibilidad de bautizar, de volvernos a congregar. Va a significar la oportunidad de viajar para atender a nuestros hermanos en necesidad de la palabra. Yo lloré y lloré. Y ahora me siento triste porque el mundo está sufriendo y padeciendo de algo peor que el COVID-19. La incredulidad, el enfriamiento. Y lo triste es que hay vacuna, pero rehúsan, resisten, no quieren. La vacuna es la palabra del Señor. Oremos. Señor bendito, te doy las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por descender a nuestro nivel, por darnos una oportunidad, por ayudar a los hombres a encontrar una vacuna. A través de esta vacuna, Señor, este virus va a ser aplacado. A través de esta vacuna, Señor, va a haber menos muertes, menos lágrimas, menos niños huérfanos, menos viudas, menos viudos, menos iglesias tristes. Padre, ten misericordia de nosotros. Tú te has molestado. Te has molestado porque el pecado ha crecido y ha crecido porque nosotros no hemos hecho nuestra tarea, no hemos hecho nuestro papel. Perdóname, Señor. Ayúdame, empodérame, dame más fuerza, más sabiduría. Y lléname de ti, de amor por tu obra. Y haz que encuentre un placer en la lectura, en la oración, en la meditación y en la predicación. Ayuda a mi esposa, a mis hijos, mi familia, mis seres queridos. Ayuda a los hermanos a los cuales cuidamos como sirvientes. Ve, Señor, al hospital. Visita a tu hija Débora Gallardo, su esposo, sus hijos, su familia, la iglesia, nosotros.
la esperamos. Visita a tu siervo Carlos Castro, que por 37 años está cuidando la puerta, recibiendo a los que llegan y a los que se retiran. Ve al hospital, toca sus pulmones, redúcele su presión arterial, bájale los niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Vean de Julio, tú lo has estado llamando a Julio Castro Yaza tantos años y él no te ha dado la atención que tú mereces. Dale la oportunidad que atienda tu invitación. Permite que se recupere. Ahora yo le hablo a sus pulmones y en el nombre del Señor Jesucristo digo que empiecen a regenerarse. Extiéndele la gracia, extiéndele la misericordia, ayúdale. Él tiene una esposa, tiene un hijo, tiene familia. Te ruego por Charito, por Clarita, por Carmen. Te ruego por el hermano Víctor, por la labor que está realizando de cuidar a sus hermanos. Te ruego por la hermana Gladys Castro, por Paola, por Víctor Balbín. Te ruego, Señor, por cada necesidad, cada emergencia, en el nombre de Jesucristo. Así yo te lo pido. Amén. Padre, las ofrendas. Si alguien va a ofrendar, bendícelo, multiplícale 10,000 veces, como dijo tu profeta. Si alguien tiene un diezmo, una primicia, multiplícale 10,000 veces. Yo lo creo, no estoy hablando, Señor, porque tengo boca. Yo creo firmemente lo que ahora estoy expresando. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Hermanos, nuevamente en referencia a las ofrendas, decirles que usted tiene que llevarlo a su iglesia, a su pastor. Eso es lo correcto. Nosotros no estamos pidiendo nada, tenemos a un todo suficiente que vela por nosotros, y ese todo suficiente es nuestro Señor Jesucristo, Jehová Jireh. Notado. Jehová Jireh, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová Shammah, Dios es conmigo. Él suple todas mis necesidades. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para mí. Quisiera saludar a mi hermano Ramón Munive, a su amada esposa Ana Munive, a sus hijos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Jamás olvidaré lo que hicieron por nosotros cuando estuvimos en México. Saludo con amor a Gerardo Munive, a su esposa Paola, a Sebastián, a Camila, sus hijos. Saludo con amor a Mario Munive Tobar, a su esposa, mi madre Margarita. Saludo con amor a todos los Munive. Saludo con amor al hermano Ferrer, a su esposa, su familia.
Saludo con amor a Toño Reyes. Saludo a la iglesia San Felipe de Jesús. Saludo con amor a nuestro amado hermano Frumencio Martínez, familia, congregación. Jamás, jamás, jamás olvidaré lo que hicieron por nosotros. Tengo tanto agradecimiento, tanta gratitud. Los amo y espero que un día Dios me dé el privilegio de servirles, honrarles, cuidarles, protegerles y atenderles. Los amo mucho. Mientras cantaba esto de mi proveedor, vinieron ustedes a mi mente y no puedo menos que exteriorizar el sentimiento que ahora traigo. Vamos a orar para despedir esta transmisión, no sin antes darle algunas recomendaciones como la distancia social, el lavarse las manos frecuentemente con jabón, el cubrirse la boca, la cara cuando estornudamos, el usar protección. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando hago esto? Me estoy protegiendo, pero lo más importante es que estoy protegiendo a los demás. 3 recomendaciones simples, pero que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Saludito de codos. Ya sale la vacuna. Cuando venga la vacuna, adiós alcohol. Adiós distancia social. Adiós cubreboca. Claro que el mundo no será igual. Hemos aprendido que todo puede cambiar de la noche a la mañana y siga las recomendaciones. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por condescender a nuestro nivel, por no haberte olvidado de nosotros, por no haber hecho oído sordo a nuestra súplica, por ayudarnos. Ayúdanos, ayúdame, ten piedad, ten misericordia. Te agradezco por esta mañana, te agradezco por este día, te agradezco por la inspiración, te agradezco por los hermanos que siguen la transmisión, te agradezco por todo, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos, los invitamos a nuestra próxima transmisión a 7 de la noche. Nos va a estar ayudando una vez más nuestro joven ministro, Joseph Cabanillas Chacón. Acompañemos, por favor, la transmisión que es con mucho cariño. Dios les bendiga. Buenos días.